escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A quien se ha llamado María es el primer caso oficial en nuestro país que accede a la eutanasia. ¿Qué dicen los dictámenes de la Corte Constitucional? La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contactos ahora con el doctor Farid Simon, abogado constitucionalista, quien ha seguido de cerca también el caso de la eutanasia en nuestro país. Por un lado, el dictamen de la Corte Constitucional, que en su momento se dio también para otra mujer que luchó durante varios años porque se acepte la eutanasia en nuestro país. Hoy tenemos ya el primer caso oficial que se ha dado, el de María. Farid, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, ¿cómo está usted? Claro, yo fui parte de la defensa de Paola, en este caso de la eutanasia de la Corte Constitucional. Así es, el caso de Paola, y esto abrió sin duda la puerta para que podamos llegar a lo que ha ocurrido esta vez con María, una mujer que accedió a la eutanasia. Y esto, primero para poner en contexto, ¿qué es lo que decía en su momento la Corte Constitucional en su dictamen, que ha permitido y abierto la puerta para que la eutanasia sea una realidad en el país? Bueno, hay que recordar que la sentencia de la Corte es del 23 de febrero del año pasado. Es decir, ha pasado casi 15 meses desde que la Corte dictó la sentencia, y una sentencia que teóricamente era de ejecución inmediata. Imagínese usted, 15 meses después tenemos el primer caso oficial. La Corte lo que básicamente dijo es que no era delito de homicidio cuando una persona con una enfermedad grave e incurable o una lesión grave irreversible que le provoque un intenso sufrimiento solicite directamente o a través, en este caso, a alguien que le represente, someterse a la eutanasia, que solamente puede ser practicado por un médico, y por lo tanto, en esas condiciones ya no existía un delito. El delito era de homicidio. Y la Corte establecía algunas reglas. Unas reglas eran alrededor de la reglamentación del Ministerio de Salud, que tenía un plazo, la Defensoría del Pueblo, que tenía otro plazo para presentar un proyecto de ley, la Asamblea Nacional, que tenía otro plazo para aprobar la ley. Y estamos viendo que básicamente el único que cumplió dentro del tiempo, o mejor dicho, las dos entidades que cumplieron dentro del tiempo, fue el Ministerio de Salud Pública, estableciendo una reglamentación totalmente restrictiva, fuera de la Corte Constitucional, muy complicada, que era una copia de la legislación secundaria colombiana, que no respetaba claramente la sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana. Por ejemplo, en ese documento hablaban de enfermedad terminal, la Corte no hablaba de enfermedad terminal. Después, la Defensoría del Pueblo cumplió su mandato, presentó el proyecto de ley, pero la Asamblea, por supuesto, estaba en otras cosas menos para esto. Y la señora, tengo entendido, porque igual que todos hemos visto en las noticias, accedió al procedimiento en el IES, independientemente que el IES no había emitido la resolución para el procedimiento interno, pero tengo entendido que finalmente consiguió que se le autorice el ejercicio de una voluntad, ¿no? Una libertad personal. Y lo que debía hacer el IES en su momento es dar estos lineamientos para la designación de los médicos que estarían a cargo de este procedimiento. Esto de alguna forma también frenaba el proceso, porque todavía sigue siendo un tema de acceso complicado, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional y a pesar de que ya existe todo el marco legal. Así es, o sea, a ver, siempre vamos en el país tenemos los tres niveles, ¿no es cierto? El uno, el de las normas, o el de los ideales normativos, en este caso la sentencia de la Corte Constitucional. El segundo tiene que ver con cuestiones estructurales, y un tercero que tiene que ver con cosas culturales. Yo creo que en los dos siguientes, estructural y cultural, hay una resistencia, porque desde la perspectiva puramente objetiva, la eutanasia es un procedimiento médico como cualquier otro. No implica mayores complejidades de la perspectiva médica. O sea, los médicos saben exactamente qué hacer. Las complejidades están asociadas a cómo garantizar el consentimiento, que sea libre, voluntario, cómo garantizar que efectivamente se cumplen las condiciones objetivas, que tiene que ver con la enfermedad o la lesión, cómo garantizar que efectivamente la persona reciba los medicamentos adecuados y con procedimientos adecuados, sea domiciliariamente o sea dentro de un hospital. Pero claro, ahí
esta idea institucional siempre de complejizar las cosas en el Ecuador. Nosotros tenemos un país con tendencia a la burocratización, a la sobrereglamentación, a la sobreregulación. Y por otro lado, tenemos un sector importante, no tan grande, pero importante de la sociedad ecuatoriana, que se oponía a la eutanasia y que hace mucho ruido. Por eso incluso, fíjese que la historia de María es que no se saben los nombres del equipo médico, porque todo el mundo sabe que en caso de que se revelen esos nombres, serán escrachados, observados, vilipendiados. Seguramente habrá cancelación para los... Exacto, un pequeño grupo, pero usted sabe que un grupo movilizado, organizado, es capaz de generar un daño terrible en la reputación de las personas. Entonces, todo eso se combina y al final lo que es un ejercicio de una libertad que debería ser garantizada por el Estado se convierte en una subida cuesta arriba, añadiéndole al sufrimiento físico, personal, al dolor, el enfrentarse a la burocracia. Y enfrentarse a la burocracia en medio de toda la complejidad que implica lo que usted ha mencionado, la parte estructural, la parte legal, la parte cultural principalmente, que creo que es la que más frenos pone en este tipo de casos. En el caso de María concretamente, se ha accedido a la eutanasia, pero ¿cuáles son los lineamientos, los requisitos previos, las condiciones, el diagnóstico que tiene que haber en un paciente para pensar ya en un procedimiento como este? En la sentencia básicamente lo que dice es enfermedad grave e incurable o lesión grave e irreversible que provoca un intenso sufrimiento. ¿Cierto? Entonces esas son las dos condiciones de la enfermedad. La siguiente condición tiene que ver con la emisión del consentimiento libre y voluntario, sin presiones, y con esas dos se suman la reglamentación que hizo el Ministerio de Salud Pública, en la cual se añadían cosas como en principio legítimas, como la expresión del consentimiento, cómo se expresaba el consentimiento, la verificación por parte de un comité de médicos, después la designación de un grupo de médicos, la verificación de la voluntad. Entonces, había en la reglamentación del Ministerio de Salud Pública había un proceso intermedio que uno podría entender legítimo en principio, pero excesivamente burocrático para alguien que está sufriendo. Porque ahí lo que hay que verificar es, la persona tiene la capacidad para emitir un consentimiento. Y la capacidad de emitir un consentimiento está asociado al tema de que está haciéndolo con conciencia plena y voluntad de que lo que busca. Que no tenga, por ejemplo, que esté pasando por periodos depresivos que les llevan a no tener claridad en las decisiones, por lo tanto no sirve ese caso, no es posible. Que no sea presionada, que no haya una exigencia de terceros para que tome la decisión. Que se verifique que esta voluntad está dada y después es dada la voluntad, en la historia médica cuenta qué situación tiene la persona y la designación de los médicos, y solamente en casos de conflicto un tercero puede intervenir. Pero le digo, el Ministerio de Salud Pública metió un montón de cosas, copió la reglamentación colombiana, la vertió en el Ecuador, creo que básicamente para impedir o dificultar tanto que la gente termina desmotivándose o termina haciéndolo ilegalmente, ¿no? Y a pesar del caso de María, ¿Ecuador está preparado o todavía estamos en un camino por recorrer y quizá no es un camino corto? Lo que pasa es que se requería la ley, ¿no es cierto? Una ley que facilite... Que es un primer gran paso. Claro, lo que pasa es que la ley finalmente lo que hace es... Mi opinión, le digo, Fausto, es que la sentencia de la Corte dejaba abierta la vía para que ya directamente se pueda acceder a la eutanasia independientemente de las reglamentaciones. Sin embargo, en un país donde hay tanta burocracia, tanta reglamentación, somos tan reglamentaristas, tan formalistas, al final del día, ningún médico, ni ningún hospital, ni ningún componente del sistema de salud nacional iba a hacer algo si no estaba totalmente protegido frente a eventuales demandas. Porque hay que recordar, si un médico practica la eutanasia sin que se cumplan las condiciones de la sentencia de la Corte, va a ser reo del delito de homicidio, va a ser perseguido por homicidio. Entonces, la única manera de que esté protegido es que lo haga de acuerdo a las condiciones establecidas de manera muy rigurosa. Una cosa es la rigurosidad, otra cosa es la excesiva formalización. Y como usted dice, nos falta mucho, y lo que falta es, claro, que la Asamblea Nacional cumpla con su objetivo. Pero la Asamblea Nacional, fíjese que el día de ayer, me parece, hoy, archivaron el proyecto de Código de la Niñez que se han pasado discutiendo 6 años. Ajá. Sí. No se diga un proyecto que tiene un componente ideológico tan complejo, donde los que voten a favor del proyecto serán escrachados y señalados duramente. Entonces, todavía más en ese caso es muy complejo que haya
la voluntad política de parte de la Asamblea para hacerlo. Mientras tanto, tendremos que seguir esperando que reglamentaciones secundarias sean las que regulen la práctica de la eutanasia en el Ecuador, ¿no? Y esta práctica, este procedimiento se da el momento de la ejecución, digamos, del procedimiento como tal, siempre con un acompañamiento legal, un acompañamiento médico, es un grupo, no es únicamente los médicos que participan de esto, sino que siempre hay un grupo de gente, un grupo interdisciplinario que está avalando el procedimiento. Claro, porque hay las verificaciones normativas, digamos, ¿no? Que se cumplan las condiciones que están en la sentencia de la Corte, que se cumplan las condiciones del reglamento del Ministerio de Salud Pública. Y al final, el último eslabón, hay el acompañamiento a la persona que solicite la eutanasia sobre la decisión, porque hay que verificar, como le decía, que la decisión es efectivamente voluntaria. Usted recuerda que en el caso de Paola se sometió a un examen psicológico muy riguroso para que el médico emita un informe en que decía que Paola había emitido libre y espontáneamente su consentimiento sin ninguna presión. La primera verificación. La segunda era que tenía que encontrarse la información de la historia médica que daba cuenta que cumplía los requisitos de enfermedad grave, incurable y dolores intensos. Y una vez solamente con esas verificaciones, por eso implica que esté acompañada. Una persona no sean solo los médicos y ella, sino que haya gente que está acompañándole a emitir la opinión, el consentimiento. Y finalmente los médicos que acompañan en el tratamiento practican un procedimiento médico estándar. O sea, no hay ninguna, en la parte ya final, digamos así, uno entiende humanamente todas las implicaciones muy fuertes que están rodeando la eutanasia, pero en la parte final es un tratamiento médico, que solamente puede ser hecho por médicos y que los médicos saben cómo hacerlo. Saben exactamente los medicamentos, los pasos que tienen que hacer, y eso ya es un estándar médico que la ley no puede regular, sino simplemente tiene que decir, verificados todos los requisitos, la eutanasia se procederá de la siguiente manera. Dos cosas importantes es que ya está, la eutanasia se registra como muerte natural en la estadística del registro civil, es muerte natural. Y ya tiene un procedimiento también el registro civil para la inscripción de los casos donde se ha autorizado la eutanasia. Ya le digo, ya se aprobó, pero las complejidades están en otra parte, ¿no? La complejidad está en lo cultural, en lo institucional, en esta omisión permanente que tiene el Estado y las entidades estatales para cumplir sus obligaciones. Y en lo que pueda ocurrir, como usted mencionaba, también siempre es importante saber, o al menos a eso se apunta, que no sean tampoco cuestionados, cancelados los médicos que participan de este tipo de procedimientos, porque lo que viene después para quienes están alrededor de estos procesos es quizá lo que hoy por hoy preocupa más allá de evidentemente el consentimiento de quien está padeciendo una enfermedad, quien está sufriendo los dolores, quien está precisamente siendo víctima de esto. Claro, está de los dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, la posibilidad de que un médico se pueda excusar por razones de conciencia, ¿no es cierto? Es decir, yo no creo en la eutanasia, no lo hago. Y tiene el derecho de proteger que se excuse y por lo tanto que no sea cancelado él por ejercer un derecho, que es libertad de conciencia. Pero por otro lado está el médico que cumple con su obligación, que acompaña el tratamiento, que tiene que ser protegido su identidad para que no sea escrachado, perseguido, señalado, cancelado, como es la palabra que se utiliza tan ahora de moda. Pero hay una cosa importante que siempre cuando habla de esto se pierde de vista la razón. La razón final es que las personas puedan decidir sobre su cuerpo. O sea, la defensa que se hizo en ese caso, en nombre de Paola, que es quien empujó, Paola Roldán, quien empujó esto, quien luchó por esto, quien puso en la mesa de discusión, y nosotros finalmente lo que hicimos fue acompañarle, era esta búsqueda de que las personas tengan la posibilidad de decidir morir con dignidad. Como pueden decidir un tratamiento médico o rehusar un tratamiento médico, puedan decidir también, cuando están sufriendo, en libertad, acogerse a la eutanasia como una forma de parar su sufrimiento, su dolor, y asegurando que sea independiente, que sea libre consentimiento. Ahora, lo que pasa es que la Corte añadió la otra posibilidad, que era el consentimiento indirecto, que se implicaba a terceros en nombre del paciente. En ese caso sí hay que trabajar mucho más en el tema de asegurarse que las razones son legítimas, no espurias, para el que pide el tratamiento,
y también asegurarse que existan otros medios. Por ejemplo, que una persona que está grave al entrar al hospital pueda hacer un testamento vital y dejar claramente dicho que quiere someterse a la eutanasia en caso de que se cumplan las condiciones y que no pueda expresar la voluntad. Esta segunda parte, de la consentimiento indirecto, es el más complicado. Y es el camino que toca por recorrer, ¿no? Así es, eso es lo más difícil. Imagínense, en el otro es difícil ya asegurarse que quien está emitiendo la opinión, su consentimiento, lo haga libremente. Y ya tiene una complejidad. Imagínense ahora que no emitió la opinión y un tercero está hablando en nombre de ella o de él, y si no dejó un testamento vital claramente dicho, primero que respeten los familiares o quienes le representen cuando ya no puede expresar su opinión, y después que se ejecute. Hay mucha gente creo que es uno de los principales retos de aquí en adelante. Se ha logrado bastante ya con el caso de Paola Roldán primero, ahora con el caso de María. Hay otros temas todavía por tratar, por debatir, pero es importante que el tema al menos se someta a debate, que se someta a discusión, que se hable sobre la eutanasia. Farid, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches. Pero solo una cosa, no hay que debatir la eutanasia como un derecho en el país, porque eso ya está. Lo que hay que debatir es cómo. Es del tipo de procedimientos y cómo logramos ya avanzar en este proceso. Gracias nuevamente. El doctor Farid Simón, abogado constitucionalista, quien acompañó el caso de Paola Roldán sobre la eutanasia, ahora con el caso de María. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando